La mente es capaz de apagar cualquier incendio. ¿Cómo se quita el miedo? Pues con el inconformismo, cuando uno quiere hacer las cosas de otra manera, porque las hizo de cierta manera hasta este momento y no fue suficiente, pues el inconformismo da la fuerza suficiente. Las palabras se brindan en un espectro donde pueden estar llenas de sombras, pero también llenas de luz. Depende también de quién emite la palabra. ¿Qué está pasando en nuestra mente cuando hacemos estas cosas como yoga, terapia, cualquier cosa que nos ayude? Nosotros ya entendemos en neurociencias que hay formas de crear nuevas neuronas y nuevos caminos neuronales. Nosotros estamos cultivando un neurojardín y como en todo jardín, pues hay flores y hay maleza. A veces esa maleza crece tanto que impide que nuestra mente y nuestro cerebro funcionen de manera adecuada. La doctora Vanessa Benjumea, más conocida en redes sociales como Doc Vane, la neuróloga, o Journal de Vane, es médica, neuróloga, epileptóloga del capítulo latinoamericano de la Liga Internacional contra la Epilepsia, formada en Mindfulness y Compasión por la Universidad de Harvard y apasionada por el bienestar integral. Además de su labor científica, es autora del libro Mente Calma, primeros auxilios para aliviar los bucles de pensamiento. Y es mamá de Antonio, Martina y Nutella, su perrita. En este episodio exploramos cómo la neurociencia puede ayudarnos a entender el trauma, la mente y el cuerpo, y cómo el cerebro tiene la capacidad real de volver al equilibrio. Con herramientas simples y poderosas, la Doc Vane nos guía a calmar la mente, reconectar con el cuerpo y recuperar la claridad. Con una mirada profundamente humana, la doctora Vane nos recuerda que cuidar la mente no es un lujo, sino una necesidad. Su misión es clara, es inspiradora. Comprende tu mente, expande tu mundo. Recuerda que toda la información de la Doc Vane estará en la descripción del episodio, y si te ayudó la información que hablamos aquí, recuerda de suscribirte, ponernos like, comentar, bajar los episodios en Spotify. Todo esto nos ayuda a difundir la información para ayudar a esas personas que nunca sabes si lo necesitan. Buenas a todos. Bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo, Ariana, y hoy estamos por segunda vez con Doc Vane, la doctora Vanessa. Muchas gracias por estar aquí. Qué honor otra vez hablar contigo. Además, estamos aquí para hablar de cómo podemos sanar realmente, qué cosas podemos hacer para sanar, cómo la ciencia nos muestra caminos reales hacia la calma, la conexión, la esperanza. Gracias por estar aquí con nosotros para hablar de esto. Ustedes, por Dios, por tenerme en cuenta. Y es que siento que en estos dones que nos dan a todos a lo largo de la vida, para mí la palabra es lo realmente importante que modula mi camino y hacia donde yo quiero llevar mi profesión. El poder de las palabras para aliviar la mente del otro. Fantástico. Es que las palabras tienen tanto poder. Eso es así. Las palabras no se las lleva el viento. Yo no creo en eso. Sobre todo cuando tú creces en una familia donde existe la violencia, donde existen los insultos, y creces así, la palabra te deja muchas marcas, muchas huellas. Ajá. Entonces, claro, ahora tú usas la palabra para calmar, para informar, para que la gente no se sienta sola con toda esta información. Muy lindo, muy importante. Las palabras se brindan en un espectro, ¿cierto? Donde pueden estar llenas de sombras, pero también llenas de luz. Y depende también, a propósito de lo que acabas de decir, de quién emite la palabra. Porque, claro, si es mi círculo cercano, sí que tiene relevancia para quedarse a largo plazo, porque no es lo mismo que a mí me griten en la calle, sos una loca, a que me lo digan en casa, sos una loca. ¿Cierto? Entonces, claramente impacta quién me las está diciendo y en qué momento de la vida me lo están diciendo y cómo está mi cerebro en ese momento cuando me lo están diciendo. Es verdad lo que acabas de decir. Excelente aclaración, Doc Vane. Sí, cuando te lo dice un padre, una madre, o sea, eso es como que te cae un edificio encima, te sientes el error más grande de la tierra, pero
Si te lo Ajá. dice de repente alguien, un vecino, no te afecta tanto, o por lo menos no te Sí. afecta para el resto de tu vida, no creo. Un profesor sí te puede afectar. Sí, claro, porque es que Sí, depende es con quién convivimos, sí, ¿cierto? Y para nuestra infancia y adolescencia, el profesor juega una parte sí, fundamental. Por eso es que nuestros docentes no deberían decirle a los niños son unos brutos o no te entra sí. Mm, esto, sino que modular la palabra de forma que el aprendizaje sea mucho más asertivo, mucho más fácil para esa persona y que nunca se cree como esas creencias limitantes que todos hemos tenido a lo largo de la vida y que se surgieron precisamente en el núcleo, en casa y en el colegio. sí, wow. Exactamente. Y qué Sí, interesante también lo que dijiste es que depende de cómo esté nuestro cerebro en ese momento. Porque, por ejemplo, cuando dices eso, me imagino mi yo de hace 10 años, o sea, cuando tenía 16 años, que me digan algo en ese momento y me digan lo mismo hoy que tengo 26 es completamente diferente porque mi cerebro es diferente, mis Exacto. conocimientos, explica eso un poco. O sea que hay periodos o ventanas de vulnerabilidad extrema. Estamos hablando del cerebro que no está desarrollado y que todavía no tiene esas estrategias de regulación emocional o regulación de la adversidad. Entonces acá la edad importa sin duda. No es lo Mm, mismo el niño y el adolescente víctima de trauma al adulto que ya tiene un montón de estrategias para copiar con lo que está viviendo, ¿cierto? Y lo mm, segundo es que hay estudios muy interesantes que muestran cómo el cerebro que ya ha sido víctima de trauma es mucho más vulnerable al trauma recurrente. Y claro, mm. tiene mucho sentido. Una cosa es que yo esté súper fortalecida y que mis papás me hayan enseñado cómo apagar mis propios incendios. Y otra cosa muy distinta es que yo ya esté lesionada y reciba otra herida adicional. Yo soy altamente vulnerable cuando se trata del segundo escenario. exactamente. Ujú. Sí. Entonces, hay una pregunta que me encanta. Eh, has dicho que la mente es como un jardín Ujú. donde todo deja huellas. ¿Qué significa eso Mm, ujú. desde todo lo que tú has estudiado? ¿Desde la Ajá. neurociencia o desde la neurología? No sé, ¿cómo lo Ujú. quisieras explicar? Yo lo creo profundamente y es que nosotros estamos cultivando un neurojardín y como en todo jardín, pues hay flores y hay maleza. A veces esa maleza crece tanto que impide que nuestra mente y nuestro cerebro funcionen de manera adecuada. Por eso nosotros sembramos semillas haciendo mil cosas para poder superar esa maleza y arrancamos la maleza de raíz precisamente para que nuestro jardín esté lo más florecido posible y que si llega la maleza, pues tengamos las estrategias para arrancarla. Clarísimo eso, yo lo creo de Sí. corazón, lo explico así a mis hijos y en unas letras que vienen en camino, también les hablo de esa manera, porque es la forma más fácil de entender que uno tiene que cultivar para poder cosechar cosas bellas. O sea que Ujú. al cerebro se puede decir que hay que sembrar. Danos un ejemplo de cómo sería ir cultivando Ujú, claro. el cerebro. Entonces, ¿sabes cómo le explico yo a mis pacientes? Que al cerebro no se le suelta la pita. ¿Te acuerdas el juego Mm, cuando uno jala y el otro jala, cierto? Pues bien, sí, la mente es Sí, muy fuerte y es capaz de hundirnos en el rincón más intrincado, ¿sí? A llegar a las sombras más profundas y nosotros le jalamos la pita, le soltamos la pita. Entonces, sí. jalar esa pita significa, uno, por ejemplo, apagar ese sesgo de negatividad activamente en el día a día. Entonces, para que ella no me lleve hacia las sombras, ¿yo qué tengo que hacer? Hay algo que hacemos con mis hijos y les voy a dar una estrategia hermosa que me enseñó un paciente precisamente hace una semana. Nosotros agradecemos antes de acostarnos. mm, Agradecer por todo lo bueno que ha pasado, pequeño, mediano, grande. Y los niños ya aprenden eso y mis niños tienen 4 y 6 años. O sea que sí es posible apagar las sombras a través del agradecimiento o identificando los arcoíris o las luces o las cosas positivas que me han ocurrido en el día a día. Mira que tiene que ser
a propósito de esto de cómo hacemos para sembrarlo de manera adecuada diario, porque al cerebro no le sirve que yo agradezca una vez al mes. Claro, ese puede ser el primer camino para empezar a cultivar, pero si yo lo hago diario, que es una de las formas por las cuales aprende el cerebro a través de la repetición, pues voy a crear esas rutas neuronales nuevas a través de esa neuroplasticidad positiva para que mi jardín no se llene de malezas, sino que aprenda a identificar activamente lo que sí funciona bien y apague gradualmente ese sesgo de negatividad. Mm, Exactamente, me encanta. sí. ¿Puedo agregar algo? Eh, porque sí se llega en el mundo del trauma como es tan particular, el mundo del trauma complejo es tan particular. eh, el agradecimiento hay que tener cuidado si se hace tóxico o no. Ujú. Puedes estar agradecida. Es que yo he aprendido que todas o sea, las emociones y las diferentes cosas que estás viviendo en la vida pueden coexistir, pasan al mismo tiempo. Puedes estar agradecida porque estás vivo, porque estás respirando, porque mira, estás en una casa. Y también puedes estar molesta porque algo te sucedió, o puedes estar triste porque estás viviendo una situación triste, pero al Ujú, mismo tiempo y no pasa nada. ujú. Mientras tú mientras le des un espacio a todo y siempre tener el espacio del agradecimiento, yo creo que funciona. ¿Qué Ujú. opinas tú? Me encanta lo que acabas de decir, porque ese neurojardín es literalmente un arco iris donde coexisten las emociones que son chéveres y las emociones que no lo son tanto. Porque, claro, yo te entiendo al punto en el que vas. Si yo te pido que agradezcas una y otra vez por todo lo que sí te ha pasado y has sido víctima de un trauma complejo, pues no va a ser tan fácil y quizás te vas a llenar de culpa, porque entonces Mm, va a ser difícil identificar lo que sí funciona bien y entonces, ¿por qué yo no lo logro hacer? ¿Cierto? Yo creo que la Sí, culpa, pues, es un sentimiento que nos ha invadido a lo largo de la vida y nos seguirá invadiendo si no trabajamos en eso, y especialmente en trauma, siento yo. Entonces, muy, muy válido ese aporte que acabas de hacer. totalmente lo de la culpa. Y no sé si nos pudieras explicar la culpa en el cerebro, no sé, que la Ujú, culpa es mira, yo lo llamo el cáncer emocional. Es que la ujú, culpa te roba todo, te roba tu ujú, vida. La culpa te roba el sabor de un helado hermoso, o sea, delicioso, te roba las experiencias, porque es todo te da culpa. ujú, Entonces, ujú, ¿cómo eso nos atrapa nuestros pensamientos, nuestro cerebro? ¿Qué ujú. podemos hacer con esa culpa? Sabes que yo creo que Es para un los que desafío. nacimos en un mundo de pronto religioso, católico, en fin, Mm, la culpa fue mediada en parte por la religión, ¿sí? sí, eso es así. Hace poco un paciente me dijo, Ani, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y nos enseñaron desde pequeños, son Sí. niños que están, digamos que, introyectando la culpa como una experiencia casi que primaria de vida. Entonces creo que Ujú. las raíces de la culpa no son solamente cerebrales, sino culturales y sociales, Sí, ¿sí? sí. Si tú me dices cómo veo la culpa, literalmente la veo como esas gafas oscuras, tal cual como cuando se tiene depresión donde nos impide ver ese lado chévere de la vida, ese lado positivo, pues porque si sentimos el lado positivo nos vamos a sentir mal, ¿cierto? mm, Eh, Sí. creo que es una de las formas de agregarle sombras a la mente, ¿sí? Hay algo que no les mencioné ahorita a propósito de la culpa y a propósito de cómo implementar el agradecimiento. Ustedes han visto, que fue lo que me dijo el paciente, cuando nos sale las 11:11 en el celular, que todos Sí. ven, la gente sí, pide un deseo, ¿cierto? Se siente muy bien, sí. los ángeles están conmigo, pues ese pudiera ser un recordatorio para agradecer por 11 cosas fáciles. ¡Ay, qué Wow. bonito! 11, listo, 11 cosas que sí estén funcionando bien en mi vida en este momento. Y mira que es una forma de implementar el agradecimiento muy fácil a través de esa señal que muchos identificamos como positiva. Me encanta ese Wow. ejercicio. Qué lindo. Claro, y por más mal que lo estés pasando, y que sé lo que es eso, puedes decir, oye, tengo vista, tengo oído, tengo el don de saborear, siento en la piel, puedo respirar, camino. O sea, Ujú. hay que enfocarse en lo que sí funciona, es muy importante. Así es. Sí, Hay y una yo cosa, creo Ajá. que
Perdón, que eso justo es importante porque yo creo que hay muchas personas que oyen, 11 cosas de las que estar agradecido y cuando estás en un momento oscuro dices, no puedo pensar ni en 3. Pero claro, es que uno cree que tienes que pensar en cosas grandiosas, enormes, de lo que estar agradecida. No, puede ser, tengo un bolígrafo para escribir. O sea, las cosas chiquititas De acuerdo, que de Sí, son acuerdo. grandes en realidad. Sí, sí. sí. Sabes que pensé en algo y es que, no sé si a ustedes les han dicho, pero que siempre hay algo bueno detrás de una situación negativa. No, ¿has Sí, escuchado eso? lo he Y yo no creo escuchado. que sí, sí. Entonces, por favor, si usted no logra identificar nada positivo en ese momento de su vida, porque está inmersa en las sombras, tampoco se llena de culpas por eso, porque puede Exacto. ser que es así y ya está, ¿sí? Y no siempre emana luz de un momento de sombra, ¿sí? Y yo sé que nos dijeron, No, es que te vuelves más resiliente y es que vas a crecer y es que la regulación emocional y es que sí, pero no siempre es así. sí. Muchas veces llegaron a Exacto. generar dolor y ya está. Exactamente, muchísimas gracias por recordar eso, porque por ahí hay muchos mensajes de que el trauma es tu maestro, vino a enseñarte. No, ahí soy radical, perdónenme. Sí. El trauma no se le puede dar ese respeto y ese poder. El trauma vino a quitarte muchas cosas. Ujú, Tú, tú tienes el mérito de salir de ahí. ujú. Ujú. Tú tienes el mérito de, como sea, de la manera que cada uno logre, ha salido de ahí y ha caminado y ha sobrevivido y ha crecido y lo que sea. Tú. Me encantó Sí, eso. Gracias. sí, me Ujú. encantó y yo cuando yo empecé a practicar eso en esos momentos oscuros que de verdad estás en un momento negativo, cuando lo nombras como tal y te dejas tener ese espacio para sentirte mal, o sea, ahorita me siento mal, Ujú, le quitas como un poco del poder. ujú, Y cuando validas eso y te dejas un espacio, ponte 30 minutos para estar mal tirada en el sofá, como que te recuperas más rápido o le quitas el poder. Yo no sé si hay una explicación neurocientífica de eso. ujú. Básicamente es permitirse sentir, ¿sí? Ujú, En el primer podcast mencionábamos algo al respecto y es que cuando le echamos tierra a las emociones, lo único que estamos haciendo es prendiendo los circuitos de supervivencia, ¿sí? Y eso ya ujú. está estudiado. Pero cuando yo dejo que Wow. salga esa emoción positiva, negativa, como le queramos llamar en términos de etiqueta, pues lo que me estoy permitiendo es colocarle nombre y apellido. Perfecto, ya sé qué es lo que estoy sintiendo y que mis circuitos se conecten, si les gusta la neuroanatomía, el prefrontal ventromedial y la amígdala, para que se apague de manera adecuada y que se Mm. regule y que ya no esté en modo supervivencia, sino que pueda gestionar adecuadamente eso que le puse etiqueta. Me encantó. Claro que es importante. Ay, Me no, qué encanta. hermoso. Wow. Sí. Bueno, Ujú, dices que la mente, bueno, es que no, tuvimos una conversación antes de esto, que la mente no es solo pensamientos, sino que es una gran red que compromete el cerebro, el cuerpo, las experiencias. Ujú. ¿Puedes explicarnos un poquito eso? Sí, claro. Voy a decir que ese es un tema que en lo personal me parece complejo porque yo Sí. no creo que la mente se limite al cerebro y yo no creo que la mente se limite al cuerpo en general. Es ujú, decir, que a mi modo de ver, la mente traspasa las fronteras de la energía condensada que representa el cuerpo y va mucho más allá, ¿cierto? Por eso es que cultivar Ujú, es tan importante, no solamente por nuestro propio bienestar, sino literalmente por el bienestar colectivo, ¿sí? Ahora, ujú. la mente, pues tiene muchas redes, ¿cierto? Esas redes que representan el sistema nervioso, pues van hasta la última puntica de nuestro cuerpo, es decir, el dedo gordito tiene neuronas y el resto del cuerpo. Y al interior del cerebro, pues hay múltiples redes, pero en particular hay tres que me interesa que aprendamos hoy, que se Sí, llama la teoría de las tres grandes redes. ¿Y por qué será que eso. esto es importante? Resulta que nosotros ya entendemos que esas redes se conectan de cierta manera.
y están como que ya hay un atlas de, esto se comunica con este punto y esas redes, digamos que se expanden a lo largo del cerebro derecho, izquierdo, adelante y atrás. Resulta que cuando hemos sido víctimas de trauma, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos depresión, cuando tenemos alguna enfermedad psiquiátrica, cuando tenemos rumiación del pensamiento, que no necesariamente es una enfermedad psiquiátrica, esas redes se conectan de una manera diferente. Y por eso es que nos quedamos en la culpa del pasado o en el evento del pasado, ¿cierto? Porque esas redes están relacionadas con mi línea autobiográfica del yo, Vanessa del pasado, Vanessa del presente y Vanessa del futuro. Entonces, claro, si la red está, por ejemplo, hiperconectada, pues básicamente para mí va a ser muy difícil estar en mi presente y me voy a ir a mi futuro, me voy a ir a mi pasado una y otra vez. Por eso es que resulta relevante a través de las neurociencias cambiarle la conectividad a esas redes neuronales para que te puedas centrar en el presente y dejes de ser, por ejemplo, un eco del pasado. También en trauma hay cosas que son importantes de entender. La estructura y la conectividad, es decir, la forma en la que se unen ciertas partes del cerebro, pues es diferente. ¿Sí? Mi cerebro puede haber nacido normal y con el trauma cambiar. Cambia la sustancia gris y cambia la sustancia blanca. Y Wow. eso en cristiano son el cuerpo de las neuronas, pues la cabecita de las neuronas, digámoslo así, y las extensiones de las neuronas en sitios que son claves, por ejemplo, para la regulación emocional. Entonces cambian, digamos, esas neuronas de acá del prefrontal, que ya dijimos que era esa forma de aliviar esos incendios. Yo le digo que es el sabio consejero que nos ayuda a regular las emociones, a tomar decisiones, a discernir el riesgo, ¿cierto? Este camino es menos riesgoso, este camino es más riesgoso. También cambia la amígdala, entonces lo que hablábamos ahorita, Ali, esa amígdala que está crecida, ¿cierto? Y que te hace sentir, por ejemplo, hipervigilancia frente al sonido que no esperas, que uno dice, pero ¿por qué estás brincando cuando el otro no brinca? Claro, es que mi amígdala estructuralmente es diferente y la forma en la que se conecta con el resto del cuerpo. Y hay otras cosas que también son relevantes y es, por ejemplo, hay estructuras a propósito de la neuroanatomía que también cambian, se llaman los fascículos, ¿cierto? Son partes del cerebro. Si quieren leer, para los que nos están escuchando, cambia el fascículo uncinado, cambia el cíngulo, cambia el fornix en las personas que han sido víctimas de trauma. Y van a decir, Vani, pero eso ¿cómo se traduce en cristiano? Sí. Claro, uno entiende que el trauma genera un impacto cognitivo y emocional a través de los cambios que generan la estructura, ¿sí? Es más difícil, cambia hasta el aprendizaje en las personas, ¿cierto? Cambia las memorias, cambia la regulación emocional. Por eso es que tenemos tantos síntomas asociados a trauma, ¿cierto? De hecho, cuando uno ve los síntomas de trauma, muchas veces son síntomas que son vagos, ¿cierto? Que si le llegan a un profesional, dice, pero no entiendo cómo se une todo esto pues no entiendo la enfermedad, ¿cierto? Claro, es que tiene Sí. un montón de expresión que trasciende las emociones y que puede todavía pues tener impacto en el cuerpo, algo tan sencillo como las personas que consultan por síntomas anímicos y que tienen dolores en todo el cuerpo, ¿sí? Y pues cualquiera pudiera pensar, bueno, no sé, tiene alguna enfermedad reumatológica, ¿cierto? Sería Sí. lo primero en nuestra medicina tradicional, pero una de las cosas que hay que preguntarle a esa persona es, ¿qué ha pasado en su pasado, ¿cierto? Si Sí. hay Sí. algo relevante que esté expresándose en el presente, no solamente a través de la mente, sino, por ejemplo, a través del dolor del cuerpo. Ujú. No, impresionante lo que nos estás contando. Entonces, con el trauma cambia, bueno, cambian muchas cosas, cambia el cerebro, Claro, hasta sino que las neuronas. las Eso, neuronas cambian el cuerpo y cambian los axones, que son las tiritas de las neuronas, como que nos eso a mí me enseñaron. da miedo. Sí, sí, no debería generarte miedo y te voy a retirar Ok, el miedo por favor. con explicación. Claro, así como el trauma puede ser visto como una forma de neuroplasticidad negativa, ¿cierto? Algo malo me pasó, cambió mis rutas neuronales, pues también existe la neuroplasticidad positiva. Y en trauma hay algo maravilloso que está pasando y es que como que antes yo veía cuando me empecé a formar que era, bueno, móntele un antidepresivo a la persona
apóyelo con primeros auxilios psicológicos, que todo eso es absolutamente válido. Empezaron las terapias de terapia cognitivo-conductual con enfoque en trauma y otras líneas, pero ahora el tratamiento del trauma es holístico y ya hay cabida, por ejemplo, para el tratamiento con yoga, tratamiento a través del arte, tratamiento a través del mindfulness, entendiendo que el trauma requiere una visión más holística y que el psicofármaco se puede quedar corto para sacar adelante a una persona con trauma. Hay que, digamos, como cuando uno tiene múltiples incendios, pues bueno, llenarte de múltiples extintores, o si estoy Qué cojeando y estoy bonito. ciego, pues bueno, colócate unas gafas y colócate una muleta, ¿cierto? Acá se Sí. trata de aliviar la mente a través de diferentes frentes, no solamente el psicofármaco. Ay, qué hermoso Sí, qué esto. hermoso. Entonces, explica un poquito más sobre lo de neuroplasticidad para que las personas entiendan que, claro, como dijo mi mamá, da como miedo oír que tantas partes de nuestro cerebro y nuestras neuronas cambian, pero que también pueden cambiar en modo positivo. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando en nuestra mente Ujú, cuando hacemos estas cosas como yoga, terapia, ujú. fármacos, holístico, cualquier cosa que nos ayude? Imagínate que así como nos dijeron por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, nos dijeron loro viejo no aprende a hablar. Exacto. Entonces Ujú, creemos que pues son los niños y los adolescentes los que logran aprender nuevas cosas, pero nosotros ya entendemos en neurociencias que hay formas de crear nuevas neuronas y nuevos caminos neuronales. De eso se trata la neuroplasticidad, formar neuronas o formar nuevas conexiones entre las neuronas existentes. Y pues la neuroplasticidad como que yo siento que siempre la hemos visto positiva, ¿sí? Como que es algo ujú, bueno, pero no, hay formas de neuroplasticidad negativa. Ya hablamos del trauma, por ejemplo, el licor, por ejemplo, las drogas, por ejemplo, la ludopatía, ¿cierto? Uy, Pero sí. se trata otra cara, que son las formas de neuroplasticidad positiva. Yo cómo hago para crear esos nuevos caminos en pro de mi salud mental, para debilitar los caminos existentes, esos que han sido dedicados al trauma hasta este momento de mi vida y fortalecer o crear los nuevos que me van a sacar adelante y que van a bajar ese estado de hiperreactividad. Y acá voy a decir algo y es que el cerebro necesita de mucha paciencia, ¿sí? Porque ujú, la plasticidad no se da de un día a otro, o sea, mañana con una clase de yoga no vas a estar mejor. Puede que te sientas un poco mejor, pero cuando se trata de crear estos nuevos caminos, la repetición es la que hace la diferencia. Hay que hacerlo todos los días y asumir la frustración que puede emerger en medio de yo no sentirme bien, por ejemplo, al inicio, ¿cierto? Se siente mucha frustración, pero bueno, voy a seguir adelante, voy a superar esto y vamos a cultivar gradualmente ese neurojardín. mm. Sí, es que Wow. ahí justamente es que muchas personas dejan la terapia o de practicar cualquier otra herramienta porque no entienden que, o porque es difícil, hay que tener paciencia, hay que tener mucha persistencia, pero Ujú, es la única manera. Yo ujú, siempre Ujú, digo, practicar, practicar, practicar. Llevamos practicando mucha gente, a lo mejor décadas, como me tocó a mí. Practicas una cosa totalmente distinta, tienes como que desprogramar todo eso y volverlo a programar con todas estas herramientas, pero hay que ser consistente. ujú. O Mira sea, cómo las huellas que estábamos hablando del sí, neurojardín. Mira esa maleza, la maleza vuelve y sale y yo tengo que tener la fortaleza para volverla a arrancar cuantas veces sea necesaria, porque la maleza del trauma es una maleza muy potente, es sí. capaz de salir y de acompañarme hasta el último día de mis días, ¿cierto? Entonces, Sí. tengo una apreciación alrededor de eso y es que eh, resulta que hay una explicación de por qué el trauma se pega tan fuerte, ¿no? Y por qué será Ajá. que es tan difícil sacar esa maleza. Y dentro de las explicaciones es que las emociones que son extremas, una felicidad impresionante, un dolor muy profundo, se pegan digamos, activan la amígdala y el hipocampo detrás de la sien al lado y lado, o sea que nosotros tenemos dos acá y dos acá, y esas se fijan, y por eso es que
esa fijación tan fuerte hace que nosotros podamos cerrar los ojitos después de haber pasado 50 años y todavía acordarme del grito o del golpe o del abuso del cual fue víctima en la infancia y la adolescencia, por ejemplo. Clarísimo. Entonces Wow. mira cómo el trauma genera una memoria emocional que es diferente y que hace que tengamos que convivir con ella y arrancar la maleza una y otra vez. Sí, qué buena la explicación. Wow, Porque sí. lo ilustraste, entonces al ilustrarlo uno lo puede ver y es como más fácil de digerir, Ujú. entender. Sí, y otra cosa que yo estaba pensando mientras hablabas es que en esos momentos en los que estás practicando algo nuevo y es difícil y sientes esa dificultad, yo ahora lo que me voy a imaginar es que justamente eso significa que mis neuronas están creando paseos nuevos Ajá. y una parte del jardín la están como trabajando, arrancando esas malas raíces Ajá. y por eso se siente difícil, porque está funcionando lo que estoy haciendo realmente. Y luego, Ajá. claro, Ajá, un día ya no va a ser tan difícil, pero eso no significa que no estén trabajando, sino que ya hicieron el trabajo para lograr que sea fácil esa nueva práctica. Claro, el primer paso es tomar la decisión y el segundo es eso, darme cuenta que bueno, si no es difícil es porque ese camino no existía, el camino de la gestión emocional adecuada, por ejemplo, y que voy a Ujú, empezar a construir y que está en este momento en tierra, en piedras y arena, pero lo voy a empezar ujú. a colocar cemento y planticas y se va a ver cada vez mejor y que cada vez va a ser más fácil, de eso no tengo duda, ¿sí? Hay una cosa que se me ocurrió y lo dije la semana pasada en una entrevista y me encantaría compartirlo con ustedes, me sí, dijeron, vale, ponlo. Sí. cómo se quita el miedo, me dijeron. Mm, Y me quedé pensando y yo les dije, pues con el inconformismo, cuando uno quiere hacer las cosas de otra manera, porque las hizo de cierta manera hasta este momento y no fue suficiente, pues el inconformismo da la fuerza suficiente como para apagar ese miedo y decir, yo puedo hacerlo, yo quiero apagar este incendio, yo no quiero seguir siendo ese eco del pasado, ¿sí? Entonces, por favor, piensen en el inconformismo con un tinte positivo y que es capaz de sacar fuerzas de no sé dónde para seguir trabajando en pro de esa mente que ha sido víctima de trauma. Hay una cosa que les quiero decir a propósito de lo que dijiste, Ali, de décadas, ¿no? Sí. Hay personas que viven décadas así y acá les voy a dar el dato, pues porque sé que muchas personas que te escuchan dicen, sí, yo creo que hago parte de ese grupo de décadas y es que el grupo es muy grande. Cuando se es víctima de estrés postraumático, un tercio de esa población tiene síntomas una década después del trauma. O sea, mm, vean la huella persistente de años que deja ese trauma y no es una población para nada despreciable, ¿sí? Y me van a decir, y acá lo estaba notando, pero entonces, ¿quiénes van tienen más probabilidad de tener persistentemente esa huella, ¿sí? Y una es, por ejemplo, si yo tuve una percepción de alto riesgo vital en el trauma en cristiano es si yo pensé que me iba a morir, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Como en ese momento de vida o muerte, eso se queda grabado como mucho más fácilmente. Lo segundo que para mí es relevante, el apoyo social. Si yo siento que no fui lo suficientemente apoyada y especialmente de manera temprana en el trauma mm, algo como fui víctima de abuso sexual y le dije a mi mamá y mi mamá estuvo ahí para mí, ¿sí? mm. Eso hace la diferencia sobre el cerebro, ¿cierto? Porque Sí. acá estoy versus quédate callada, que es que acá en casa no se habla de eso, ¿cierto? Entonces Ujú. eso hace Sí, la diferencia en cómo se guarda el trauma. Lo tercero es si yo tuve alguna secuela física alrededor del trauma, claro, quedé sí. con algo que me sigue recordando una y otra vez el trauma. Y lo cuarto es que tanto estrés viví en ese momento, ¿cierto? Esa percepción de estrés o la magnitud de ese estrés, ¿sí? Entonces vean que hay Mm, muchos factores que hacen que ese trauma pueda convivir conmigo mucho tiempo. Y hay otros, por ejemplo, lo que hablábamos de cómo está mi cerebro para cuando recibe ese trauma, ¿cierto? Y los genes asociados a trauma, ¿sí? Que hay personas que genes de trauma y de memoria no sé si hayan visto, les pasan incontables cosas y siguen adelante. Y no es que estén tapando, no, es que se les borra, es que como que
no lo sienten de tal magnitud, y es que hay genes protectores en términos de memoria y en términos de trauma que pudieran bajarle la magnitud a la situación, imagínate. No Entonces, sabía eso. pongamos un A mí no me escenario. tocó ninguno, chica. Perdón, Mira, tuve que le- decirlo. pongamos un Un escenario. poquito de humor es sanador. Imagínate que, No. por ejemplo, A ver. fui criada en un hogar donde la gestión emocional era súper relevante, donde tenía mis límites, sí, pero vivía en el amor. Y bueno, pasó Ujú. eso, yo puedo saber por fuera de la casa, ¿sí? Un trauma psicológico. Y aparte tengo esos genes protectores, pues bueno, y recibí apoyo temprano o esos primeros Sí. auxilios psicológicos. Mira que no es lo mismo a una persona que no la apoyaron tempranamente, que en casa todo era punta de golpes o de gritos, que mi mamá no me apoyó, ¿cierto? Mira cómo Sí. hay un montón de cosas que no son solamente, digamos, unifactoriales que Ujú. impactan en la persistencia de esa maleza en el neurojardín. Wow, Sí. esto sí no lo sabía. O sea, son Eh, muchas cositas, pero lo de los genes mm, asociados al trauma que te protegen de alguna manera, que que protegen de alguna manera o que le bajan magnitud o que, de baja digamos, magnitud. borran recuerdos, ¿sí? Mira Sí. cómo lo que decía ahorita Ari, que el conocimiento da poder. Conocer Ujú. todo eso me permite dar como un paso hacia atrás y decir, ok, es que mi escenario no es el mismo del otro. Y el otro puede que ya esté muy tranquilo, pero yo no. Pues claro, es que mi vida es como mi huella digital, ¿cierto? Todos vivimos incontables cosas a lo largo de la vida. Sí, pues Sí. mira, te voy a decir, retiro lo dicho, lo dije por humor, pero yo creo que yo tengo algunos de esos genes Ujú, que protegen, ujú. porque mm, después de todo lo que yo he pasado en mi vida, que es una historia súper larga, eso era para estar de otra forma o no Ujú, estar. Y sin embargo, todo yo siempre he florecido, siempre he crecido así que quiero pensar que yo heredé unos genes de este tipo. ¡Qué pues sí. maravilla! Y es que como que siempre nos han dicho que los genes son negativos, ¿no? Pues como que el Sí, gen se traduce en enfermedad, tenés este gen, ¿sí? Pero no sí, necesariamente es así. O no no, necesariamente cuando olvido algo significa que lo metí en el inconsciente y que lo voy a seguir cargando. No, sencillamente es que realmente lo olvidé, ¿sí? Genes de memoria asociados a el que se le olvida todo. Wow. claro, o sea, no sé, lo procesas de una manera distinta para poder seguir viviendo, Exacto, sí, o que el porque gen se son cosas que, ahorrar. Hay gente que tiene exacto, una memoria autobiográfica muy impresionante, ¿no han visto? Yo he sí, tenido pacientes que dicen en 1997, en sí, febrero, pasó tal cosa. Bueno, sí, claramente no soy yo. Mi gen es absolutamente contrario en términos de memoria, ¿cierto? Entonces también, si yo no wow. tengo esa memoria autobiográfica tan extensa, pudiera ser un poquito más fácil de, digamos, borrar detalles, ¿sí? O que no los cargue hasta el último día de mi vida. Mm. ¿Y hay alguna diferencia entre tener este tipo de genes y también la respuesta a supervivencia de la disociación? Porque el Ajá, cerebro también se disocia o bloquea ciertos eventos traumáticos. sí. Ujú. ¿Hay una diferencia o es más o menos lo mismo? No, yo creo que es un escenario diferente, ¿cierto? Por Ok, eso decía, una cosa es no grabar, es decir, no almaceno lo que me pasó y no lo llevo a la memoria a largo ok, plazo. Y otra cosa es que sí lo almaceno, solo que no lo almaceno en el plano consciente, sino que lo meto por allá en los rincones más intrincados y ese es un problema, ¿cierto? Pues sí, si lo saco a flote y lo trabajo. Ujú. Entonces sí, yo creo que estamos buenísimo, en dos diferentes. Ujú. buenísimo saber esto. Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos algo almacenado, pero no nos estamos dando cuenta, o si tenemos un gen que en realidad nos ayudó y nos eliminó eso? Ujú. Puede ser difícil, pero hay estrategias. Uno es que es cuando llega la terapia, ¿cierto? Y Ujú. ustedes bien saben de eso. La terapia pudiera Sí, ser una forma cuando, digamos, yo no lo logré de entender por qué pienso y actúo como lo hago. Si es que hay algo que marcó, digamos, mi actuar y mi pensar. Lo segundo, que
me encanta decirle como a las personas que están en casa, como que van a hacer, ¿cierto? Pues porque a veces uno no puede acceder a un terapeuta. Entonces, yo Ujú. cómo voy a entender quizás si es que tengo alguna raíz, ¿cierto? Subyacente a lo que estoy sintiendo. Y es llevar un journal o un Sí. diario de lo que me pasa en el día a día. Entonces, actúe de cierta manera con reactividad con esta persona. Vamos a analizar por qué. ¿Será que esa persona se me parece a alguien? ¿Será que yo no estaba en el mejor punto? ¿Será que cómo dormí ayer? ¿Cierto? Son cosas tan claves de analizar mi comportamiento y es absolutamente sencillo a través de las palabras. Hay algo que también me encanta y es el diario de los sueños, ¿sí? Tener un journal Mm, de sueños. Y me van a decir, Vane, pero ¿qué tiene que ver los sueños con todo esto? Una de las cosas de las que se alimenta el contenido onírico es a través del inconsciente. O sea que el sueño es un estado expandido de la Ya. conciencia donde el cerebro está en otro lugar y pues los sueños pueden decir muchas cosas. Yo les digo, a veces no, pues a veces es simplemente basurita o cosas que vivo en el día a día o cosas que me tienen preocupada, por ejemplo, en la rumiación del pensamiento, que el cerebro sigue dándole vueltas allá, pero ujú. muchas veces los sueños y especialmente las pesadillas recurrentes pudieran decirnos muchas cosas de las que están almacenadas por allá y esas pesadillas recurrentes o a ese contenido onírico recurrente le vamos a Mm, prestar atención. Si el Ah, cerebro está haciendo zoom a algo en particular de día o de noche, es porque me está diciendo quizás mire para allá, porque yo siento que allá hay un problema, ¿sí? Entonces, siempre piensen en eso. Sueños recurrentes o algún pensamiento recurrente en el día, quizás mi cerebro lo interpreta como un problema y puede ser una de las formas de entender ese plano inconsciente a través de medidas donde no hay un terapeuta, ¿cierto? wow, mm, qué interesante esto. Ujú, Y sí. sobre todo para mí lo de los sueños recurrentes, porque yo tengo 2 sueños recurrentes toda mi vida. Le Ujú, voy a prestar atención a eso. Si sí. ustedes tienen un sueño recurrente, escuchen lo que acaba de decir Doc Bane, porque está muy interesante. Y como Ajá. acabas de mencionar lo de los pensamientos rumiantes y yo, la rumiación, Dios mío, como nuestra comunidad aquí, la gente que nos está escuchando, ha crecido en entornos muy, muy abusivos o muy tristes. Hay muchos pensamientos, o sea, pensamientos rumiantes, se dice, o rumiación mental. Sí, rumiación, tal cual las vacas, ¿cierto? Ese término surge de ahí, donde yo me quedo estancado en el flujo de pensamiento, dándole vueltas y vueltas a algo en particular, y eso no se traduce en una acción, en una solución, algo que le baje el eco a mi mente, ¿sí? Por eso es que la rumiación es tan desgastante, porque es como si tuviéramos un disco todo el tiempo en play, ¿sí? mm, Que no se va a cansar con ese ruido interno. Eh, es tan frecuente como el 80% de la población, es decir, 8 de cada 10 lo hemos experimentado, yo lo he experimentado. Y ojo que no Sí, se trata de tener enfermedad mental, porque no necesariamente se tiene que tener enfermedad para tener rumiación del pensamiento, uno, y dos, no se trata de un pensar normal, porque me van a decir, Vane, pero si pensamos todo el tiempo, no entiendo a qué te refieres. No, sí, vean que cuando pensamos, lo que está pasando en este instante, saltamos de un tema a otro, digamos que sí. hay un flujo continuo del pensamiento, no necesariamente de temas que están hilados, pero donde uno siente que la cascada fluye. El problema es cuando la mente se queda ahí estancada en el bucle del pensamiento. Esa es la definición de rumiación, clarísimo. Y por Ajá. ujú, supuesto, si hemos sido víctimas de trauma, si tenemos depresión, si tenemos ansiedad, si tenemos estrés postraumático, la rumiación es altamente frecuente para mm, recordarnos el evento que nos hizo tanto daño, para recordarnos la culpa, por ejemplo, que experimentamos o que nos hicieron creer que debíamos sentir. eh, y simplemente como para el pasado, miren que la rumiación está muy hacia atrás, ¿no? Puede ser alrededor del Sí, presente y del futuro, pero mira que sobre todo en el pasado, que eso es muy de trauma, ¿no? sí, sí, sí. No, y lo que siente uno cuando está pasando por esa situación de rumiación es agotador. Y Ujú. sí. sientes que no lo puedes parar. Hay formas de pararlo. Claro, entonces les voy a explicar por qué es agotador y después les Sí, voy a decir cómo detener la rumiación del sí, pensamiento. Agotador porque cuando el cerebro nota que no logra sacar un pensamiento, lo que hace es prender el sistema de estrés, tal cual como en trauma.
les dice, ¿por qué no se va? Esto es una amenaza y prende Ah, el sistema de estrés, ese que se llama hipotálamo, hipófisis adrenal, pero lo prende de manera persistente. Familia, todo el tiempo nosotros estamos liberando cortisol, ustedes y yo acá en esta conversación al inicio de la mañana, en fin, y eso es lo normal. El problema es cuando eso está persistentemente prendido, literalmente es el botón de pánico prendido y eso es desgastante para todo el cuerpo, no solamente para la mente. Ahí es cuando entendemos que la mente es esa unión entre todo el sistema, ¿cierto? Donde ese estrés puede afectar mi sistema inmune, mi sistema gastrointestinal, puede afectar mi piel, puede afectar no solamente la mente, ¿cierto? Entonces, la rumiación tiene un impacto que trasciende la mente y que afecta a todo el cuerpo. Y ya entendemos, claro, es que el estrés está ahí afectando todo el sistema. Y lo segundo es que les voy a enseñar que la mente, decirle a la mente, no penses más en eso, lo único que hace es, para la mayoría de las personas, amplificarle el ruido, ¿sí? Entonces, que uno Ujú. dice, no, no va a pensar en esa situación, no va a pensar en esa situación, le estás diciendo al cerebro, vaya y piense, ¿sí? Entonces, muchas sí. veces lo que enseñamos es con ejercicios a redirigir la mente hacia el presente, saliendo del bucle del pensamiento, por ejemplo, en mi libro, a través del mindfulness y los órganos de los sentidos, clarísimo. Entonces ya entendimos ese fenómeno psicológico que significa un rebote donde yo le digo a mi mente, no penses en eso y ella lo que va a hacer es pensar. Me va a decir, Vane, pero ¿cómo así que el mindfulness y los órganos de los sentidos? Hay muchas estrategias que este es el libro que al inicio les Sí, mente calma. Léenos el subtítulo también. Mente calma de Doc Bane. primeros auxilios para aliviar los bucles de pensamiento. El prólogo es de Mariano Sigman, el neurocientífico, y estoy plenamente agradecida por eso, y él lo sabe. Y me van a decir, van en primeros auxilios. Claro, es que lo que yo quiero Sí. hacer es ayudar a la gente, por ejemplo, cuando no tiene forma de acceder al terapeuta, al neurólogo, al psiquiatra, a las clases, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago en casa y sin fármacos? ¿Sí? Por eso tiene la palabra primero, las palabras primeros auxilios, ¿sí? Entonces me van a decir, van, enseñarnos alguna cosita, Sí, ¿sí? por favor. Sí. Porque siento que como que las redes están invadidas de, haga meditación, respire de esta manera, haga aromaterapia, y yo todas esas técnicas principales las explico, claro, porque yo siento, por ejemplo, que en mi caso la meditación me cambió la vida, pero pues hay otras técnicas diferentes que también podemos emplear. Por ejemplo, hay una estrategia que se llama 5-4-3-2-1. Podemos hacer una forma, digamos, no tan estructurada. Pensar en este momento en 5 cosas que estemos viendo y intenten que no sean las típicas, ¿cierto? Ah, sí, el computador. Bueno, estoy viendo, por ejemplo, una calabaza de mis hijos de Halloween, ¿cierto? Empiezo con 5 cosas, después 4 cosas que esté escuchando, no necesariamente a ustedes. ¿Será que escucho algo de un electrodoméstico, de la calle, cierto? Y empiecen 3 cosas que pueda tocar, 2 cosas que pueda, por ejemplo, saborear, una cosa que pueda oler, ¿sí? Mira cómo los órganos de los sentidos y el tener que pensar en algo me sacaron del bucle del pensamiento. Mira que no obligué a mi mente, sino que la redirigí como hacia el presente a través de los órganos de los sentidos. Fácil. Excelente, sí, Wow, Ujú. claro que sí. Pero lo sí. importante es que entendamos por qué qué es lo que hace ese ejercicio, qué es lo que sucede. Exacto, mira que ahí ya entendemos que no estamos presionando la mente a nada. Y claro, ya todos en casa van a decir, claro, es que hay un fenómeno de rebote si yo obligo a mi mente en teoría a salirse de algo. Entonces acá estoy trayendo a la mente a través de el mindfulness y los órganos de los sentidos. Y eso es, claro, el tacto, el olfato, el gusto, en fin, la visión hacen que se prendan sitios del cerebro que son diferentes a los del bucle del pensamiento, ¿sí? Entonces, básicamente Ujú. estoy activando partes del cerebro distintas, ¿sí? Y acá les voy a hacer la unión con lo de las redes neuronales que habíamos dicho ahorita, ¿cierto? Sí. Sí. Resulta que una de las formas de brindarle alivio al cerebro es cultivando o cambiándole la conectividad a esas redes neuronales. Y nosotros ya sabemos en neurociencias que estrategias como estas, como la meditación, son capaces de cambiarle la conectividad a esas redes. Y de hecho nosotros en investigación lo estamos midiendo acá con un grupo donde yo vivo.
medimos las redes neuronales antes del tratamiento y post tratamiento y nos damos cuenta que efectivamente la conectividad sí cambia gracias a estas Wow. estrategias farmacológicas y no farmacológicas que le permiten a la persona, por ejemplo, dejar de rumiar, mejorar su parte emocional, dejar de catastrofizar, es decir, imaginarse siempre el Sí, peor escenario posible, poderse centrar en el presente, que el presente no me abrume, que el ruido de la mente no sea tal, que sea difícil reencontrarme en mi silencio, que yo creo que eso es una cosa compleja para muchos, ¿no? Cuando uno dice, quédate en silencio, y a veces el ruido de la mente es tal que uno dice, no, prefiero hacer algo porque si no me va a enloquecer, como me decía una paciente esta semana, que sí, es un retiro de silencio, me dijo, Vane, yo pensé que me estaba enloqueciendo de la Wow. cantidad de ruido interno que hay en la mente, ¿cierto? sí, Entonces, mira, sí. a veces el silencio no es una opción cuando estamos intentando cultivar la mente. Entonces, bueno, metámosle bulla o ruido de alguna manera y a través de estos ejercicios lo podemos hacer. Wow, sí, pero qué interesante lo que estás diciendo de que si algo no te está funcionando, no te esfuerces a hacerlo. Y lo importante que es escuchar tu cuerpo y tus necesidades y lo que te está diciendo. Ujú. Por eso es que yo les digo al inicio del libro que todas las técnicas no son para todos, ¿sí? Ujú. No Exacto. me tengo por qué frustrar, tengo simplemente que pensar que hay incontables puertas que puedo abrir. Y dentro de Sí, las incontables puertas, pues bueno, abro una, no me funciona, grandioso, sigo con la otra, ¿sí? Y claro, con y no pasa nada. y no pasa nada. Al final del libro les dejé un espacio precisamente para escribir las técnicas con las que sí conectas, de forma que esto Mm, constituya ya un manual adaptado de primeros auxilios psicológicos. Claro, ya intenté las decenas que dijo Vane, pero las que me gustaron fueron esta y esta. Cuando yo diga, Dios mío, estoy en un bucle de pensamiento o, digamos, estoy atravesando las sombras de la mente, pues acudo a las técnicas que a mí sí me funcionan, clarísimo. Y si para mm. ese momento de mi vida me funcionaron y ya después no, pues bueno, vuelvo y busco otras, pues porque nosotros estamos en continua transformación. Exacto, sí. No, Sí, qué manera tan accesible de escribir ese libro, qué lindo. Quiero comprármelo ya. Es que no sé lo estoy si aquí en esperando. Suiza, yo sé que mi mamá lo compró y está Sí, esperándolo, sí. En Suiza, pero eh, wow. por ejemplo, si están ubicados por fuera de Panamá, Ecuador, Colombia, Estados Unidos y España, una opción es Busca Libre. Uno, Mm, Busca Libre, porque en los otros sitios están en las diferentes librerías, pero Busca Libre les lleva hasta donde esté. Hay gente en Alemania, en Australia con el libro, gracias a Busca Libre. Y wow, lo segundo, Sí, imagínate, Busca Libre los lleva increíble, o sea, en wow. Australia ven escrito. Y lo segundo, formato digital y formato audiolibro narrado por mí Qué en lindo. plataformas como Penguin, como Kobo, como Google Play y Amazon Audible. Ahí está súper disponible. ah, Ay, qué bueno. buenísimo. Pero yo lo quiero Gracias. en papel y lo estoy esperando. A Llega ti también te supuestamente, gusta. Sí, sí, sí. Ok, yo también. porque tú no te imaginas, Ariana y yo tenemos noticas, bolígrafos, marcadores, o sea, hablamos con el libro. A mí me gusta hablar Sí, con el libro. sí, sí. A mí también Sí, me gusta rayar los libros. Amo eso. Sí, sí, Ajá. amo. amo, amo. Entonces, fíjate, es que nombraste dos cosas súper importantes que nos sucede a las personas que hemos pasado por demasiadas situaciones traumáticas, sobre todo el trauma complejo, que es el que es constante, gota a gota, durante años y años. Y sí, la mente, o sea, hay tanto ruido que uno siente que se va a volver loca y a mí me pasa eso a veces. Entonces, el ejercicio que nos mostraste hace ratito también sirve para eso o nos puedes dar otro ejercicio porque claro, no vamos a poder apagar la mente, pero sí alivianar un poco ese ruido tan brutal. Ujú, Y lo ujú. otro, porque así ya te dejo hablar todo, es que tendemos muchísimo a catastrofizar, ¿lo dije bien? Sí, catastrofizar, Ok, qué palabra tan dura, sí. Sí. exacto, Sí, sí, de sí. acuerdo. Ujú, Em, sí, com- ujú. tú esperas que, que las cosas salgan mal. Sí, sí. Ajá. Mm, ¿Cómo apagar ese cerebro catastrófico? Exacto. Entonces Muy bien. tenemos esas dos cosas que me... Es que yo sé que la gente sufre de esto muchísimo. Yo sé. Todas las personas que vienen a mi consulta catastrofizan. Ujú.
Cierto que es altamente frecuente, yo también siento lo Sí. mismo. En mi consulta veo igual. Hay algo con lo que quiero partir y es que esto que estamos haciendo y que la gente, digamos, levante la mano y entienda que estamos en un tejido colectivo donde hemos vivido el trauma de manera universal, crea algo que se llama la humanidad compartida, que es un concepto que siempre me encanta decirlo, y es donde compartimos nuestras luces, sí, pero también nuestras sombras, abrirnos a la vulnerabilidad y tejer juntos como ese entramado que nos une realmente en la humanidad, es decir, en luces y sombras, creo que hace la diferencia y hay una parte del cerebro que se prende cuando nos mostramos esa vulnerabilidad que se llama el cíngulo posterior, por si quieren leerlo. Lo segundo es, antes de meternos en esto del ruido y el silencio, algo que no les mencioné, y es que, ojo, yo no necesariamente soy víctima de trauma cuando lo viví directamente, ¿sí? Sino, por ejemplo, cuando soy el familiar de la persona que lo experimentó, por ejemplo, ¿cierto? Ajá. Que a veces Ujú. como que soy el Pasa cercano, mucho. mamá del niño, por ejemplo, o si fui testigo de la situación, ¿sí? Para que Sí, por favor entendamos que hay un montón de gente que resulta lesionada en medio de la explosión que representa el trauma. Lo otro total. es en los niños, que me interesa que las Sí. mamás entiendan que pues claro, pueden tener todas las manifestaciones que hemos mencionado, pero también si hay un niño que tenga regresión en el neurodesarrollo, eso en cristiano es que se vuelva a hacer chichi cuando ya tenía control de esfínteres, por ejemplo, que empiece a dejar de hablar o que tenga una aprehensión especial por el cuidador. O que tenga, por ejemplo, juegos estereotipados alrededor del trauma, ¿cierto? Por favor, hay que prestarle atención a ese niño porque pues es lenguaje no verbal que nos está expresando que hay algo subyacente, ¿sí? Y lo otro es, ahora sí metámonos en lo del el silencio y el ruido. Yo creo profundamente que cuando hemos estado inmersos en una enfermedad psiquiátrica, una condición, un trauma, psicológico, pues la mente tiene mucho ruido. Y por eso es que la gente me dice, Vane, no, es imposible meditar. Pues es imposible porque yo intento centrarme ahí en el silencio y para mí resulta antes más abrumador. Entonces, Claro. entender que muchas personas pasan por ahí y lo segundo es meterle ruido a su mente. ¿Y cómo meterle ruido? Puede ser, por ejemplo, si está con la intención de meditar, coloque una meditación guiada, ¿sí? Ujú. Donde sea otra voz la que lo lleve a través de la meditación. Dos, Ujú. que la meditación con sonidos binaurales no necesariamente se tiene que quedar quietecito en un punto, no, usted puede, por ejemplo, ir lavando la cocina o haciendo cualquier cosa en su casa, pero colóquese sonidos binaurales con audífonos, mandan una frecuencia de sonido por acá y otra frecuencia de sonido por acá, es decir, tiene que ser con los dos audífonos, el cerebro unifica el tono y una de las cosas que hace es meterle ruido a la mente para bajar los síntomas de ansiedad, para aumentar la concentración, para aumentar la efectividad del sueño. Miren lo fácil que Wow. es, ¡Qué ¿cierto? maravilla! Coloca en Spotify o en YouTube sonidos binaurales y es una de las estrategias chéveres para alivianar el impacto que tiene el ruido de la mente. Lo segundo que anoté fue el ejercicio físico. El ejercicio físico yo probablemente lo veo mucho en la consulta. Cuando las personas no son capaces de reencontrarse con sus propios silencios, pues una de las cosas es que van y trotan, hacen Mm. bicicleta, ¿cierto? Y es como intentando apagar ese ruido y brindándole calma a la mente a través de digamos, un impacto muscular, nervioso, ¿cierto? Entonces, el ejercicio físico, 100% recomendado, hace muchas cosas. Fortalece el prefrontal y entre más resistencia le pongamos, más se prende ese prefrontal, ese sabio consejero. El ejercicio físico saca nuevas neuronas en el hipocampo, casi que es la única estrategia de prevención de Alzheimer, digamos, no farmacológica, ¿cierto? Entonces saca nuevas neuronas, es una fuente de neuroplasticidad positiva en términos de la memorización. El ejercicio físico es capaz de cambiar esas redes neuronales que habíamos mencionado. ¡Qué Entonces, el ejercicio maravilla! es una forma de calmar esos momentos de ruido mental. Lo otro es el ambiente. ¿A qué me refiero? Yo siempre digo que el caos externo es el andamio del caos interno. ¿A qué me refiero? Si yo tengo mi mente eh, a toda máquina, una de las cosas que tengo que hacer es cómo está mi ambiente. ¿Será que tengo Mm.
mi escritorio organizado? ¿Será que lo tengo lleno de 1000 cosas? ¿Será que hay algo que yo pueda quitarle al ambiente de forma que, digamos, no me siga como llenando de más caos mi propia mente? Entonces, alivianar el espacio, volverlo más simple, es una de las formas de bajarle el ruido a la mente, ¿no? Una cosa muy hermosa. Y lo otro es los baños de bosque, que le digo yo, es así está escrito, de hecho, en la literatura, váyase a caminar. Si su mente está con un montón de ruido, vaya y camine. Eso le prende acá Amo. prefrontal al nivel por debajo del cuerpo calloso. Estoy metiendo más neuroanatomía hoy y eso hace que usted se calme un poco y que regule mejor las emociones. Hay algo que les voy a decir a propósito del trauma y es que hay ciertos ambientes que generan rumiación o hay ciertas personas que generan rumiación, ¿sí? Sí. Entonces, hay que, digamos, alejarnos de la fuente de ruido mental, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, con mi mamá siento ese ruido en particular y se me aumenta mi carga, permítase salir a caminar 10 minutos y regrese, ¿sí? Cree esa distancia emocional que permita que la amígdala no responda con reactividad, sino que el prefrontal retome el control mientras que usted está tomándose esos 10 minuticos de pausa. ¿Esto? Sí. Fácil. Sí, sí, sí. O sigues caminando y nunca regresas. Lo tenía que Sí, decir. no, Lo no, tenía que decir. Sí, mm, exacto. Porque para nosotros de los que hemos establecido el contacto cero, salimos caminando y hasta nunca, que es sí, muy doloroso. ¿cómo lo Sí, llamo yo? Les digo a mis pacientes que incontables veces los límites geográficos son necesarios precisamente para que mi fuente de trauma pues no esté todo el tiempo al lado mío, pues porque yo lo que pretendo es sanar. Y si el incendio siempre está al lado, pues me voy a seguir quemando. claro. Entonces, yo sé que lo dijimos a modo jocoso, pero entiendo perfectamente y te apoyo. ¿Sí? Sí, sí, Sí. sí. Ponerle un poquito de humor aquí a las cosas porque son temas tan profundos, tan difíciles. Y lo de catastrofizar, ay, qué palabra tan... Tan Me dura, encanta, además, me Dios. encanta Ok, catastrofizar la es estructura. Mm, eh, que siempre imagino el peor escenario posible. Esa es sí, la definición. Y por alguna razón como que nos enseñaron que siempre nos debíamos imaginar lo peor. Y ya entendemos que sí, existe el sesgo de negatividad, ese que nos redirige la sí. mirada hacia lo negativo y nos impide ver lo positivo o lo neutro. Algo sencillo que siempre pongo de ejemplo, me llaman del colegio y yo digo, se fracturó, algo le pasó, en fin, pero nunca ve, te voy a felicitar porque es un excelente niño o una excelente niña, ¿sí? Mira que la mente de entrada ya entra perdiendo, imaginándose siempre lo peor. Entonces, hay técnicas para aliviar esa catastrofización. Por ejemplo, decirle a la mente, viste, estaba pensando que esto iba a pasar, pero realmente nunca pasó, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos pensando? Todo eso que llegamos a desarrollar en el silencio de la mente, ¿sí? Entonces, mostrarle a la mente que todo eso que yo me estaba imaginando nunca pasó, pues permite que vamos creando conciencia alrededor de la capacidad de la mente que tiene para recrear los peores escenarios. Hay una técnica que, como siempre, puede que les funcione y a otras personas no. Imagínense, es la técnica 10-10-10. Esto cómo se ve en 10 minutos. Me acabo de pasar, Ah, me caí delante de todo el mundo, ¿cierto? ¿Cómo se ven 10 minutos este problema en mi mente? ¿Cómo se ven 10 meses? ¿Cómo se ven 10 años? Probablemente en 10 meses me va a importar 5, ni siquiera me va a acordar que esto va a pasar, a pesar de que, que eso pasó, a pesar de que en este momento sea tan impactante para mí. Entonces, crear como esa distancia a través de una línea del tiempo pudiera hacer que baje, digamos, ese cerebro catastrófico. Suena chévere. Así Wow. hay muchas estrategias que bajan. suena excelente. Ay, yo Es quiero que te hacer cambia la eso. perspectiva inmediatamente cuando lo explicas. 10-10-10. Ah, claro. Se Es le que si baja la no, factura al problema. ¿Sabes cómo se llama eso? El sí. efecto lupa. Que cuando el problema está encima, pues se ve gigante, pero la lupa se va alejando gradualmente, en este caso a través de la línea del tiempo, y pues baja la magnitud al problema. Me Total. encanta. Ay, Wow. cuántas herramientas estamos recibiendo de Doc Vane aquí. Otra Wow, cosa que muchas gracias. dijiste, sí, con los pensamientos catastróficos y los positivos, me encantó lo de pensamiento neutro.
Ujú. Claro, Ay, sí, tengo unas Sí. ganas de estar ahí a veces, de verdad. sí, No, sí, es que se siente como, o sea, no ajá, Una quiero. siesta. Una siesta, sí, una se siesta siente mental. tal cual. Por eso es que cuando a mí me piden definir bienestar mental, yo no hablo de los extremos, de la ausencia de la negatividad o de la presencia continua de la positividad. Cuando hablaste del positivismo tóxico, estoy 100% de acuerdo. Acá solo se trata del equilibrio, que si tengo una emoción extrema, yo logre retornar a la calma, que sería esa siesta mental. O sea que a lo Sí, largo del día debemos buscar múltiples siestas mentales precisamente como para eh, yo no digo estar en modo zen continuo para nada, sino claro, claro. entender el arco iris de la mente que habíamos hablado ahorita, de ese neurojardín, donde a veces me pasan cosas positivas, a veces negativas, y ya está, y vuelvo a mi calma, vuelvo a mi centro. Qué interesante todo Wow, esto, de verdad. me encanta. Este, yo quería como hablar un poquito más a fondo sobre lo de el trauma epigenético transgeneracional, que tú Sí, lo mencionaste, sí, sí. porque me Entonces, llamó, sí, el libro Este dolor no es mío, ¿les sí, suena? Ok, sí, bueno, resulta que yo a veces puedo pensar o actuar de cierta manera y no entender desde mis raíces por qué lo hago, ¿sí? Ujú. Resulta que hay un campo creciente en neurociencias que eh, pretende entender el trauma transgeneracional, es decir, el que se pasa entre una y otra generación, y se le dice epigenético porque fue, digamos, esa mente de mi abuela que recibió algo desde el ambiente, le cambió ciertos genes y que pues yo recibo los genes buenos, malos, negativos, positivos, lo que sea, ¿cierto? Pues porque hace parte de mi paquete genético. Entonces, esos genes pueden impactar en mi forma en la que regulo mis emociones. Digamos que los estudios más clásicos son con las víctimas del holocausto, ¿sí? Por si quieren leer, ujú, ¿cierto? Como mi abuelo, mi papá estuvo en eso y pues yo termino heredando cosas que no me pertenecen y que debo sanar. De hecho, en trauma transgeneracional, lo que se entiende es que la principal forma, digamos, de no seguir impactando segunda, tercera generación es a través de la prevención, ¿cierto? Yo cómo hago para, digamos, cuadrar ese cerebro lo mejor que pueda, ¿cierto? Cultivar ese neurojardín de forma que sea lo más florecido a pesar de los genes que esté recibiendo, ¿sí? Eso pasa para sí, todo, no solamente para la mente. Es como cuando tenemos colesterol y uno dice, me cuido demasiado, pero pues sigo con colesterol alto. Ah, claro, es que también los genes influyen, ¿cierto? Lo mismo pasa en trauma, lo mismo pasa en regulación emocional. Los genes hay de todo. Ya hablamos de Mm. memoria, genes de sí, trauma, ¿cierto? Genes de enfermedad cardiovascular, los genes impactan todo. Por eso es que a través de la epigenética yo puedo modular la expresión de esos genes para bien y para mal. ¿A qué me refiero? exacto. Si yo me Ok. pongo a, por ejemplo, tengo un gen y estaba bien, pero de un momento a otro me pongo a tomar licor y a consumir Mm, drogas, ¿sí? Lo que hago es, ese gen que en teoría estaba apagado y que estaba ahí, lo que voy a permitir es que se prenda. Estoy hablando de una epigenética que permitió la expresión de un gen que estaba apagado, pero que yo misma lo prendí, ¿cierto? A través de una conducta, ¿sí? Eso aplica Mm. para bien y para mal. Wow, wow, es wow. increíble, increíble. Em, Pero yo me imagino que las personas que vienen de familias que tienen contacto cero o no se llevan bien con su familia y oyen eso, dicen, no, puede ser que yo tenga el gen de mi padre tal que fue abusivo o de mi abuela que fue abusiva. Entonces, ¿qué tanto? O sea, yo sé que influye, es lo que estás explicando, pero ¿qué tanto influye? Y todas estas cosas, estas herramientas que hemos hablado para practicar patrones nuevos Ujú. y estas herramientas nuevas, ¿qué tanto poder tienen contra esos genes? Ujú.
Que No si sé si me influye, explico. sí, Ujú. sí, claro. Que si influye la respuesta es sí, pero que si es determinante la respuesta es no, porque digamos acá no hablamos de teorías unicausales donde son solo los Mm. genes los que determinan mi conducta, ¿sí? Ujú. Puedo Ah, heredar incontables cosas, puedo heredar ese dolor, puedo heredar, digamos, ciertas formas de comportamiento y de pensamiento, pero no necesariamente se expresan. Eso aplica para todo, ¿sí? Para todas las Ujú. enfermedades. Yo puedo tener una mutación genética, pero que nunca se exprese, ¿de acuerdo? Pues precisamente porque la epigenética es tan poderosa. Por ejemplo, desde temprana edad les enseño regulación emocional. Desde Ujú. temprana edad vamos a meditar, a hacer musicoterapia, vamos a hacer aromaterapia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente para que mis genes no sean lo único que determinen mis pasos en la vida, ¿sí? Entonces yo claro. creo que la epigenética es absolutamente poderosa, ¿sí? Mm. Poderosísimo. O sea, no Ajá. está, porque antes de la epigenética era como si estuvieras condenado. Exacto, Ujú. sí, Sí. no, pero los genes no son una condena, ¿sí? No. Y yo entiendo que, pues, de pronto algún profesional de salud me diga, Vane, pues hay unos que sí son una condena, pero les voy a poner un ejemplo. Yo Ujú. puedo tener una mutación de Alzheimer familiar, ¿sí? En caso de nosotros, de acá de Antioquia, en la región donde yo estoy, tenemos una mutación propia que se llama la preselinina 1. Yo puedo tener el gen y nunca desarrollar la enfermedad, ¿sí? Para que Mm. Sí. entiendan que los genes no son yugos, ¿sí? Y que podemos hacer cosas para limitar la expresión del gen o a veces sencillamente porque sí, hay personas que nunca lo expresan teniéndolo, ¿sí? Ujú. Así Sí, que, y en el momento que sí se despierta ese gen, luego por ejemplo, vivir en una familia abusiva, en una familia horrible, ¿qué tanto poder tienen todas estas herramientas que nos estabas dando para ir ya en contra de eso y pelear en contra de ese gen que se despertó? mm, ujú. Hay tantas personas que están bien gracias a esas técnicas que yo te diría que el poder es mucho, ¿cierto? Y yo no les estoy Ujú. diciendo que el trauma en todo se vaya a aliviar y que todos vivamos Claro. cogidos Sí. de la mano, pero que la epigenética es tan poderosa como para brindar alivio a pesar de la expresión de todos los genes malos que podamos tener, yo no tengo duda, ¿sí? Sí, Mm. eso es. Es que uno no puede perder la, la confianza en que puede estar mejor, ¿sí? Sí, Loro viejo se aprende a hablar y Sí, claro. me encanta, sí. hasta el último día de la vida aprender a gestionar sus emociones de manera diferente, ¿cierto? Y a vivir una vida más tranquila, más en equilibrio, sino que claro, lo que ya hemos hablado, cuesta mucho esfuerzo, pero es un esfuerzo que claramente vale la pena. Totalmente, sí. Ujú. Sí, eso lo Entonces, decimos siempre. Ujú. entonces el cerebro sí puede aprender a descansar o a la calma. Sí, el cerebro Totalmente. hay que entrenarlo para que Ay, qué aprenda a calmarse, ¿sí? Porque a nosotros, pónganse a pensar, estamos en modo de lo que yo llamo la carrera de la rata, con un afán de Ujú. productividad continua, donde pretendemos ser todos extraordinarios, donde no nos permitimos Ay, hacerlo sí. nada, donde siempre hay ruido, donde estamos altamente hiperconectados y estamos más solos que nunca. Miren todo ese montón de factores que aumentan el caos de la mente. Entonces tenemos que mirar cómo hacemos para filtrar todo eso o modificarlo de alguna manera precisamente para que yo me permita esos momentos de silencio y donde la calma sea siempre ese punto donde yo quiero llegar, ¿sí? No que sea lo raro en mi vida, Sí, sea siempre el Sí, centro de retorno. sí, sí. y hay que hacer esto con mucha conciencia y mucha intención, sobre todo intención, así como lavarse los dientes, pienso yo, porque es que la vida hoy es todo tan rápido, además, que pasan 450 cosas en tu vida, en tu día, porque como todo es tan rápido, en vez de poder escribir una carta a mano que te tomabas 2 días y la escribías hermosa y si se te equivocabas volvías a repetirlo en un papel nuevo, ahora es mensajes, creación de contenido, lectura, todo, todo. O sea, 40.000 cosas de información, luces, computadoras, no sé qué. Es casi imposible si uno no toma la decisión y tiene la intención de tener eso en su vida. Se vive demasiado rápido hoy. Yo estoy agotada. Sí, Todos es estamos agotador. agotados, sentimos que no llegamos,
No, a todo, ¿cierto? A nivel profesional, personal, familiar, ¿cierto? Yo creo que esa es una sensación colectiva y acá vuelve el término de la humanidad compartida. A mí me sí, encanta que hablemos de eso y que entendamos, como lo dije yo recientemente en un video, que este mundo no necesita más personas extraordinarias, necesita más personas ordinarias que compartan, que conecten, que miren a la cara, que estén ahí sin agenda, ¿cierto? Que ya ni siquiera tiempo para conversar o para tomar un buen café, ¿cierto? ¿no? Yo también estoy de acuerdo. Creo que, sino que obviamente estamos hablando de salirse de un sistema y entiendo que en casa me van a decir, Vane, pero es que tenemos que tener dinero para poder vivir, ¿sí? Pero piensen de alguna manera cómo se pueden salir de esa carrera de la rata, precisamente para no andar en modo sistema nervioso simpático prendido todo el tiempo, en modo supervivencia, en modo estrés, porque lo único que vamos a lograr es desgastar todo el sistema todo el tiempo, ¿cierto? Y claro, Sí, podemos llegar a envejecer, pero no envejecer de la mejor manera, ¿sí? sí. Ujú. Desgastas tu cuerpo, por supuesto, y te vas apagando porque no hay conexión. No hay ni tiempo, o sea, no hay ni tiempo para una conversación. Todo el mundo está siempre ocupado, Ujú. No hay tiempo ni para... corriendo detrás de la rapidez de todo es rápido, todo te lo exigen rápido. Me acabo Sí, de... Ujú. ujú, Dime. Ajá, sí, o incluso, aunque sí llegues a tener un momento para tomarte un café con alguien, como todos estamos, o la mayoría, o muchas personas están en este modo alerta, con la amígdala inflada y todo lo demás, en el momento que te sientas a tomarte el café, no, no hay un espacio para tener una conexión emocional porque no te sientes a salvo. O sea, tu sistema nervioso no se siente a salvo, entonces no hay esa calma Claro, para sí, no, tener ese momento juntos. no hay esa congruencia, ¿cierto? Como que uno dice, estoy sí, en calma, pero la mente no, y sencillamente sigue ese el simpático ahí prendido. Y lo otro que quiero Sí. mencionar es que como que la mente siempre está en el futuro, ¿cierto? En lo que no sí, cansado, ¿cierto? En, la idea es como traerla acá y decir, listo, en el presente he logrado esto y claro, vamos por más, pero en este momento estamos acá, ¿sí? Porque no se empieza en el paso 10, se empieza en el paso 1. Y lo segundo, que para mí resulta absolutamente relevante, es definir el éxito personal. sí, ¿Cómo defines el éxito en este momento de tu vida? Que no sea un éxito eh, basado en una vara ajena, que es lo que nos pasa a muchos, sino realmente, bueno, yo cómo hago para definir mi éxito, mi felicidad en este momento de la vida en particular. Y es que el éxito varía a lo largo de la vida, ¿cierto? No es lo mismo el sí. éxito para una persona de 10 años, para una persona como yo, una persona de 50, en fin. Entonces, ¿cómo hago para entender mi propio concepto de felicidad y luchar por alcanzar esa definición de éxito, de felicidad? ¿Sí? Mm, Sí, Ujú. sí. sí. Y mira, me has hecho pensar en algo porque las personas que sufren bueno, de lo que ya estamos hablando, abuso, no sé qué, hay muchos que se llaman overachievers. Ujú. No que se llaman, que busca overachieve, ay, ¿cómo lo digo? Como que busca Logros. un reto, sí, sí. Ajá. Logros. Voy a estudiar esto y luego tienen 25 títulos, 25 diplomados, o es acerca de logros, acumular información o ser exitosos, tener 20 medallas, maratones. O sea, ¿me entiendes por dónde voy? Em, para poder, no sé, llenar esas expectativas constantemente y eso también es agotador. Ujú, ujú. Es como, ¿por quién estoy alcanzando esos logros? ¿Es por mí o es por alguien más? ¿Es Exacto. porque efectivamente es una expectativa ajena o es la propia? ¿Es porque el sentido de suficiencia, eh, digamos, no está presente? Es como que el vaso nunca va a estar lleno, ¿sí? Sí, Precisamente cuando yo siento que llegué al exceso, mira que nuevamente nos vamos como hacia los polos de la mente, tengo que entender cuál es la raíz de esta situación. Lo mismo pasa con el síndrome del impostor, que sí, también se dan las personas que han alcanzado como altos títulos académicos. Eso es absolutamente frecuente. El síndrome del impostor, cada vez que llega un nuevo reto, aflora ese, yo porque llegué acá, eso fijo fue suerte, a mí me regalaron esto, ¿cierto? Entonces, ay, mira que todos esos patrones de conducta hay que identificar de dónde provienen, ¿cierto? Y entender que
hemos logrado tantas cosas para este momento de la vida que está bien también decirnos, oíste, lo estás haciendo súper bien. Esos autoabrazos donde dicen, ya hemos logrado muchas cosas, quizás es el momento de frenar, o bueno, sigue un nuevo reto, estoy segura que lo vamos a lograr, y mostrarle a la mente porque a mí nadie me regaló nada. ¿Cuánto has estudiado? ¿Cuánto has hecho para lograr esto? ¿Cierto? Entonces, mostrarle los Sí. logros o macro logros a la mente es una de las formas de aliviar, por ejemplo, eso que representa el síndrome del impostor. Sí, yo ahorita lo tengo elevado a la enésima potencia, pero bueno, Ajá. voy a hacer eso que acabas Sí, de a mí mencionar. Y también nos pasa me mucho, pasa. a los que hemos pasado por cositas de estas. Sí, sí. Sí. Sí, pero Ahora yo, yo tengo, ajá. perdón. No, continúa, por Ok, favor. yo tengo una pregunta porque, o sea, estoy pensando en las personas oyendo este episodio y que muchos de nosotros tenemos como esta meta, ¿no? De que queremos vivir en paz, queremos vivir con una mente calma, queremos, o sea, aunque sea balanceado y haya ese sube y baja, en general tener una vida más tranquila. Pero claro, cuando pienso en ponernos una meta, es difícil alcanzar esa meta sin definirla más específicamente. O sea, diciendo quiero vivir con una mente calma, como que tu cerebro no entiende eso realmente. Entonces, ¿cómo describirías o definirías vivir con una mente calma? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve en el día a día? Ujú. Me encanta lo que acabas de decir, Dari. Sí, Uno es que la mente no es lineal, sino que es dinámica. Esos altibajos que describiste con la mano, claro, ese es el primer paso, entender que yo no cada vez voy a estar mejor, no, a veces voy a Mm, caer otra vez en el hueco, pero voy a tener la fortaleza, la capacidad, yo ya he pasado por esto, yo sé que vuelvo a salir. Lo segundo es que eh, en la meta, me encanta lo que dijiste, a la mente le encanta el lujo de detalles, porque sí, si uno dice mente calma, la mente va a decir, no entiendo lo que me estás diciendo y sigue para otra cosa y nunca va a trabajar por esa mente calma. exacto. Pero cuando yo le digo exactamente qué es lo que quiero, pues la mente va a buscar de alguna manera la posibilidad para hacerme llegar a esa meta final. Y eso tiene una explicación en neurociencias que se llama o tiene que ver con el sistema reticular activante, ¿cierto? Que es cuando hacemos los ejercicios de visualización. No Ujú, visualizamos algo grande como mente calma, sino listo, yo quiero esto, esto y esto, y el cerebro consciente e inconsciente va a buscar la forma de hacerme llegar a ese punto en particular. Entonces, si ustedes me dicen, Vane, ¿cómo definís una mente calma? Les voy a decir algo. Uno, que sea capaz de reencontrarme con mis propios silencios y que mis silencios no me abrumen, ¿sí? O sea, bajarle el mm, ruido a la mente. Lo segundo, que entender que pues las emociones tienen ese espectro tan amplio, ¿sí? Entonces, que yo sea capaz de convivir con mis luces, porque ahí sí que es fácil, pero especialmente con mis sombras, y que esas sombras no me definen, sencillamente es algo que también está en mi jardín y ya está. Creo que eso hace parte también de la definición de mente calma. Lo tercero es lo del equilibrio, ¿sí? Que acá no se trata de extremos, de estar en modo zen todo el tiempo o modo iluminado, como me decía una persona la semana pasada, sino que no, soy sencillamente humana, enraizada, vulnerable y que pues tengo estrategias para volver a la calma o a ese equilibrio cuantas veces sea necesario. Lo otro que yo pondría ahí es mi definición de éxito personal y que creo que está relacionado con mi mente calma, que es tener tiempo. ¿Sí? Yo creo mm, que en este momento de mi vida éxito personal es igual a tiempo, pues porque tiempo no tengo, ¿sí? Entonces, wow. dentro de mi definición o mis ejercicios de visualización, una de las cosas que hago con lujo de detalles es tener más tiempo para mí, para mi familia, para todos mis, todo lo que quiero a nivel personal, familiar y profesional, ¿sí? Entonces creo que Sí. uno le puede colocar detalles. Piensen en la oficina. Listo, yo quiero dejar de estar en ese horario 7-7, ¿sí? Ujú, Listo.
pídanle al cerebro, qué bueno encontrar un trabajo 7-5 que me brinde más calma y que después de las 5 pueda hacer mis cosas y todos mis ejercicios de bienestar. Listo, como parte de la mente calma que yo quiero aprender a implementar una de estas técnicas que pide Vane, ¿sí? No quiero las decenas de técnicas porque no tengo tiempo, por ejemplo, pero listo, voy a empezar con la meditación. ¿Cuáles van a ser esos pequeños pasos con los que voy a implementar para poder lograr esos 10-15 minutos de meditación que son capaces de modelar mi cerebro? Porque acá estoy hablando de tiempo, no estoy hablando de 1 hora, 2 horas que usted necesita de meditación 10-15 minutos diarios por las siguientes 4-8 semanas para que esos circuitos que hemos mencionado a lo largo de esta conversación sean diferentes y lo apoyen para encontrar esa mente calma, ¿sí? Entonces mira cómo los Sí. pequeños pasos, el lujo de detalles, el que usted meta también la definición de éxito personal, de felicidad o de mente calma, pues hacen la diferencia para que usted logre efectivamente ese equilibrio. Totalmente, sí. Gracias por esa explicación. Eso es exactamente lo que quería preguntar. Wow, Excelente. espectacular. Entonces, si la mente fuera un músculo, Se, ¿qué tipo de entrenamiento necesitaría para aprender a descansar? sí, acá voy a decir algo que se me viene a la mente y es ese espacio para hacer la nada. Sí, ¡Ay, qué Ujú. maravilla! Sí, estar, estar estar. respirando y ya está, ¿sí? Mirando para el frente, ¿sí? Entonces, dentro de las formas de entrenar la mente es permitirse bajar ese afán de productividad y hacerla nada en un momento del día. Usted lo puede colocar en la agenda. Una de las formas en las que fácilmente se implementa un hábito es instaurándolo en la rutina, ¿sí? Yo, por ejemplo, cada vez que suena la alarma hago visualización, ¿sí? Ese es mi momento, porque yo ya lo tengo, digamos, mi mente ya sabe, suena la alarma, vamos a visualizar, ¿sí? Entonces, como Wow. me permito de alguna manera hacerla nada. Listo, ¿será que va a ser justo después del almuerzo, donde 10 minutos me va a quedar así haciendo nada, ni leyendo Sí, nada? Si quiere un café mirando para el frente, escuchando alguna musiquita o sencillamente reencontrándose con sus propios silencios, creo que esa es una buena forma de cultivar ese músculo de la mente que se traduce en una mente calma, ¿sí? sí, Wow, me encanta eso. sí, 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 Wow. sí. Sí, Si No, y qué cansarme. pudieras, cómico, dale. perdón, Sigue, sigue, qué sigue. cómico que la pregunta fue como, claro, cuando uno piensa en los músculos del cuerpo Sí, y mejorarlos, piensas en que tienes que levantar pesas o total. correr, cosas así, pero para la mente, Es justamente contestaste al lo revés. opuesto. Sí, 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 Me claro. encanta, Me Estamos, pero encanta. tiene sentido totalmente. Total. no se trata de, digamos, necesariamente más, ¿sí? Por eso es que en el Ujú. libro Mariano en el prólogo dice algo muy lindo. Acá se trata de pensar menos, pero pensar mejor, ¿sí? ¿Cómo hacemos para aumentar Wow. la Sí, eficiencia de la mente, no colocándonos más tareas? Porque yo creo profundamente que los listados de bienestar nos están quitando bienestar. ¿Sí? Colóquese uno en el día a día, no tiene que hacer 800 cosas para que su mente esté bien. Por ejemplo, ese uno de visualización, suena la alarma, voy a visualizar qué es lo que quiero, dónde quiero llegar, ya está. Necesitaste 3 minutos para estar mejor. Sí, lo importante es la Wow. repetición. sí. Sí. Ya quiero que me llegue ese libro. A comprar ese libro, señores, por favor. Sí, Bueno, en, Qué en lindo. España es otra carátula, pues es muy parecida, ¿no? Es a solo que, ver. mira que yo creo que este es el que te va a llegar a ti, que está Sí. Ujú. eso a 3 tintas, ¿sí? Está Entonces, por dentro hermoso los colores. Ay, no, qué colores, belleza. tiene ilustraciones del cerebro, la ilustradora que estuvo conmigo acá, pues lo hizo demasiado bien. En España es a blanco y negro, ¿sí? Esa escala de No grises. importa, qué lindo. Que eso, eso es una joya de libro. Mm. A Ojalá ver, te ayude mucho. ¿qué te han enseñado tus pacientes sobre la capacidad del cerebro para sanar? Que no está en ningún libro. Sabes que yo les voy a poner dos escenarios que se me vinieron a la mente. Uno, Ok. imagínate que cuando yo soy de un hospital público que se llama el San Vicente de Paúl, hace parte de mi alma mater de la Universidad de Antioquia, digamos que es mi centro de prácticas principal, un hospital enorme con una arquitectura como de hospital de guerra francés, donde pues vimos todo lo que era factible, posible. Yo siempre digo, yo creo que ya lo he visto todo y siempre me llega algo más. Y me acuerdo perfectamente un niño que tuvo un infarto hemisférico, un bebé.
recién nacido, ¿cierto? O sea, Wow. se le borró todo un hemisferio porque tuvo, digamos, una obstrucción acá en un vaso principal. Y al día siguiente ya estaba tomando tete, estaba normal, moviéndose. Al día siguiente, ¿cierto? O sea, Wow. eso es, eso no me lo enseñan los libros, ¿cierto? Es esa No, neuroplasticidad donde hay un montón de células nuevas dispuestas a compensar un déficit de manera muy rápida. Y entonces, claro, yo les dije al inicio de la charla, la neuroplasticidad no se da de un día a otro, pero bueno, hay casos donde uno dice, wow, ¿cierto? se me Hay pararon los pelos. sí, sí, y no se me olvida, y eso pasó hace 800 años, hace 20 años, cuando empecé mi carrera en Ah, medicina. sí. Lo otro es, por ejemplo, ustedes saben que yo soy epileptóloga también, Sí, entonces, sí. cuando hice mucho epileptología, hacíamos unas cosas de cirugía de epilepsia que se llaman las callosotomías, y es retirar el cuerpo calloso, sí, parte del cuerpo calloso, que es esa sustancia blanca que comunica izquierdo y derecho. Cuando se hace eso, la persona experimenta algo que se llama el síndrome de desconexión. Y pues bueno, eso no es el tema que nos trae, es cómo quedan, digamos, una semanita, por ejemplo, los niños aislados, desconectados, y a la semana vuelven y se mueven, vuelven y hablan y ya vuelven a lo normal. Otro ejemplo de neuroplasticidad, que eso no se enseña en los libros, eso es viendo a los pacientes cuando uno dice, wow, Sí, el cerebro es capaz Wow. de estar desconectado y conectarse a través de otras vías o en la parte posterior para nuevamente retornar a la vida. Eso también siento que es algo maravilloso, es que el cerebro me ha sorprendido mucho. Yo creo profundamente que las neurociencias, uno, pues dirigen mi vida en este momento, tienen un poder enorme si las aplicamos de manera adecuada, y espero que siga haciendo lo que me permita vivir hasta el último día de la vida. Entender esa dupla mente y cerebro y cultivarla en el día a día hace la diferencia, y lo creo profundamente, la mente es lo más importante que nosotros tenemos, ¿sí? Y se lo digo a mis niños que tanto los amo, es la mente es capaz de apagar cualquier incendio. Yo puedo tener incontables incendios en el día a día, pero si mi mente está bien, es capaz de regular esos incendios de alguna manera, colocar extintores de forma que, digamos, como todos, logremos sobrellevar los problemas del día a día, ¿sí? Pónganse también a un ejemplo. eh, el resto de los órganos casi que son reemplazables, ¿sí? O se regeneran de alguna manera. El hígado, bueno, me pueden quitar un pedazo de hígado, me lo pueden trasplantar. El riñón, me pueden quitar el vaso y yo seguir viviendo, me pueden quitar un pedazo de colon, en fin. Pero lo que se trata del cráneo es eso y ya está, ¿cierto? Si se regeneró, Wow. si le ayudó la rehabilitación, pero solo tenemos uno, tenemos un cerebelo, tenemos un cerebro, tenemos sí, un tallo cerebral, ¿cierto? El resto casi que hay dupla o se puede reemplazar, ¿cierto? es Entonces acá verdad. tenemos Total. la magnitud y la importancia que tiene el cerebro como órgano y la mente, digamos, como en ese plano intangible. Sí. Sí. ¿Qué te inspiró a estudiar todo esto? Mm. ¿Sabes qué lo digo en el libro al inicio? Un amor a primera vista, ¿tú puedes creer? Wow. Sí, sí. A los 16 años me enamoré de la neurociencia. Estaba en segundo semestre de medicina y en mi universidad en ese segundo semestre se ve neurociencias, ¿sí? Y de todo lo que yo vi, las neurociencias de entrada me cautivaron. O sea que yo desde segundo semestre de medicina sabía que iba a ser neuróloga o que quería ser neuróloga. En el último año de medicina estuve allá en Estados Unidos precisamente porque yo ya iba para neurología, o sea, mi mente estaba enfocada en eso. Hice rotaciones de neurología de niños, rotaciones de neurología de adultos. Trabajé de médica general y me presenté a neurología y pasé, gracias a Dios, de una, ¿sí? Entonces mira Wow. cómo casi que yo ya sabía para dónde iba desde temprana edad, ¿sí? Y no hay un motivador profundo más allá de un amor a primera vista. Qué Sí, qué lindo. belleza. ¿Qué le dirías si en algún momento de tu vida, en el momento más bajo de tu vida que estuviste, más triste, porque a todos nos pasa algo, ¿no? Sí, ¿Qué le dirías hoy a esa Vanessa, a esa Doc Vane de ese momento, hace a lo mejor muchos años? sí, sí. Me encanta que me preguntes eso, ¿sabes? Creo que es la pregunta más importante, que Oh.
cuando a veces nos dedicamos a la mente y el cerebro, creemos que el otro como que no transita por ese montón de sombras. Y siempre les digo en todas las entrevistas que me pregunten algo similar de mi historia personal, es que como todos, vivo inmersa en el caos. Así, piensen en mí como eso, me la paso corriendo, no tengo tiempo, tengo 2 niños, me dedico a la mente y al cerebro, escucho historias negativas todo el tiempo. O sea que en mi caso en particular resulta absolutamente necesario que yo cultive mi mente, porque si no me voy a un hueco propio y ajeno, ¿sí? Por la cantidad de información adversa que recibimos. Entonces, siento yo que si me dices, Vane, ¿vos qué le dirías a la Vane del pasado? Yo te diría que, uno, que vamos a estar gradualmente mejor, ¿sí? Dos, yo tuve momentos de soledad profunda, estudiando por fuera, en fin, Sí. y siento que valió la pena, así de sencillo. Mm. Decirle a esa Vane que va a valer la pena todo el esfuerzo, ¿sí? Sabes que les voy a decir y les voy a confesar algo, y con toda la gente que estoy confesando, y es que a mí me pasan muchas cosas buenas en la vida. Y yo le digo a mi esposo, es que yo he sido una muy buena persona y me merezco cada una de las cosas positivas, Claro ¿sí? que sí. Entonces creo que eso también se lo diría a Vane, que desde siempre le han pasado cosas buenas. Claro, es que Vane ha luchado porque le pasen cosas buenas, ¿sí? Esa sensación Wow, de ciencia y de merecimiento, creo que vale la pena mencionarla. Hermoso, wow, hermoso. totalmente. Y claro que te lo mereces. Y eso es algo y has luchado por eso. Y por eso te pasan esas cosas. Y esto me hace pensar en algo, porque como yo he contado mi historia bastante abiertamente, no todo, pero bastante abiertamente, luego recibo este tipo de comentarios de la gente o personas que conozco también, la vida te recompensó porque tengo un marido hermoso, una familia hermosa. Yo digo, mira, la vida no tiene nada que ver en eso, la vida está ahí y uno la vive o no, o lo que sea. Fui yo la que se levantó de la cama cuando tenía depresión, fui yo la que hizo todo para llegar hasta aquí. No es una suerte, no es que, y claro que me merezco todo lo bueno que me pasa. Así que me encanta que hayas dicho eso, porque aquí hay mucha gente viéndonos y escuchándonos que necesitan escuchar esas palabras. El mérito es de ustedes. Yo Sí. creo Y profundamente que el universo es capaz de tejer lazos invisibles que nos llevan a alcanzar metas, pero yo sí creo en lo más profundo de mi ser que el protagonista de la historia es cada uno de nosotros, ¿sí? Mm. Los que sí, nos levantamos todos los días a hacer todas las cosas y a superar todos los retos, ¿sí? Yo creo que así ese es un mensaje maravilloso de este podcast. Eso de sí sí. lo merecemos y hemos luchado arduamente por salir de todos los incendios y por cultivar ese jardín y llegar a verlo lo más florecido que se pueda. Sí, y todo ese esfuerzo que hablamos al principio de que hay que practicar y a veces tan incómodo y tan, vale la pena, porque sí es posible llegar. Me encanta, estoy muy conmovida, Yo también. eh, Sí. estoy, sí, me encanta todo lo que hemos hablado aquí de una manera accesible, sencilla, empática, emocional, auténtica, honesta, con mucha información también. Gracias por haberla hecho sencilla y no meternos en Nosotros hablamos muy raro, ¿cierto? sí, Ay, entonces yo cómo hablo con mis colegas, Señor Jesús, es otro idioma, sí, literalmente. sí, Wow. Sí, lo importante claro. no es raro, lo importante es lograr traducir eso que se tiene en la cabecita con cada disciplina para que sea un conocimiento al alcance de todos, porque el conocimiento nos hace libres. Ujú. Sí. Exactamente. Sí. Sí, bueno, Doc Vane, muchísimas gracias por esta conversación. Acuérdate, no cuelgues, solo ahorita nos despedimos. Ay, sí, hagamos un corazoncito. Corazoncito. Muchas gracias a todos por estar aquí.
Ha sido un episodio conmovedor, maravilloso, con Doc Vane. Acuérdense de darle like, de comentar, de compartir el episodio, de suscribirse a nuestro canal de YouTube, de descargar los episodios en Spotify, en Apple Podcast, ponernos estrellas, comentarios también allí en Spotify. Todo eso nos ayuda muchísimo para poder continuar haciendo este trabajo y para poder crecer y sobre todo para que le llegue a las personas que tanto lo necesitan y no saben que existimos. Yo siempre digo que nosotros hacemos este podcast porque es algo que a mí me hubiera gustado escuchar y saber hace muchos años. Entonces, tú le puedes dar luz, le puedes dar sabiduría, información a una persona solamente con hacer eso que te acabamos de pedir. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo.